En 1947, un piloto militar tuvo el triste privilegio de convertirse en el primer hombre que, para toda una rama de la investigación, murió a causa de un encuentro con un ovni. Poco después, en 1952, un astrónomo aficionado comenzó a inundar los periódicos con fotografías de objetos voladores no identificados. ¿Te parece increíble? Y eso que todavía no has escuchado nada. Si sos de esas personas a las que les gusta escuchar historias sobre el fenómeno ovni, probablemente te suene el nombre de Kenneth Arnold. Es posible que no puedas ubicarlo con precisión entre las miles de historias que circulan desde hace décadas sobre los objetos voladores no identificados, pero fue Kenneth y su experiencia los que establecieron el nombre popular de estos objetos: platos voladores. Fue el 24 de junio de 1947. Kenneth Arnold era un comerciante del estado de Washington, además de piloto civil y miembro de un importante equipo de salvataje de Idaho. En aquellas épocas recibió una oferta de $5.000 por realizar un trabajo. Era una enorme cantidad de dinero para la época, y también para ahora, claro, y su misión consistía en localizar un avión que se había averiado y extraviado en algún lugar de las cumbres del macizo de las Cascadas, que estaba situado en el mismo estado de Washington. Era un trabajo que ya había realizado en otras ocasiones, por lo que no vio ningún motivo para negarse, y ese mismo día partió hacia las Cascadas, en busca de los restos del vuelo, pero la verdad era que iba a encontrar algo más que eso. Partió en su avioneta particular desde el aeropuerto de Chehalis, en dirección a Yakima. Voló sobre el territorio del accidente, pero como no vio nada que le llamase la atención, volvió a retomar la trayectoria original. Cuando bordeaba el cráter de Rainer, le llamó la atención un resplandor situado a su izquierda. Eran 9 objetos plateados que volaban a una velocidad que para él era supersónica, en la que él también definió como una formación de combate a unos 2.700 km por hora. Kenneth sabía que esa velocidad era imposible para los aviones, incluso para los técnicamente más avanzados, y es por eso que decidió ponerse a la retaguardia, intentando observar. Solamente se limitó a eso. En todo momento contempló la posibilidad de que se tratara de un espejismo o una malinterpretación, pero le quedó claro que eran cuerpos sólidos, probablemente metálicos por el resplandor, y que tenían un diámetro de aproximadamente 30 metros. No tenía colas, no tenían alas, era algo nunca antes visto. En el centro de cada uno de ellos pudo percibir una pequeña cúpula brillante. Arnold no dudó en contar lo que había vivido y la prensa lo entrevistó, no una, sino cientos de veces. En estas entrevistas dio lugar a una descripción que se haría universal. Dijo que los objetos eran idénticos a platos invertidos, que flotaban y se inclinaban de un lado hacia el otro. Todos los periódicos de todo el país lo han sacado en los titulares. Y esta tarde estamos al lado de tener en su estudio a este hombre, Kenneth Arnold, quien según creemos puede darnos cuenta de primera mano de lo que sucedió. Kenneth, en primer lugar, acércate un poco al micrófono. Te pedimos que digas en tus propias palabras lo que nos dijiste anoche en tu habitación de hotel y otra vez esta mañana, y lo que estabas haciendo allí, cómo empezó todo esto. Adelante, Kenneth. Bueno, a eso de las 2:15 de la tarde partí de Chehalis, Washington, en ruta a Yakima. Y por supuesto, cada vez que cualquiera de nosotros vuela cerca del monte Rainier, pasamos 1 hora o 2 en busca del avión de la Marina que nunca se ha encontrado y que creen que está en la nieve en algún lugar al suroeste de esta zona en particular. Este área se localiza desde aproximadamente 10.000 pies de elevación y yo había hecho un barrido cerca del monte Rainier, bajando uno de los cañones buscando cualquier tipo de objetos que pudieran resultar ser el avión de la Marina. Y cuando salí del cañón estaba a unos 15 minutos, es decir, a unas 25 o 28 millas del monte Rainier. Subí hasta 9.200 pies y noté a la izquierda de mí una cadena que tenía el aspecto como la cola de una cometa china y que iba a una velocidad terrible a través de la cara del monte Rainier. Yo al principio pensé que eran gansos porque volaban como gansos, pero iban tan rápido que inmediatamente cambié de opinión y decidí que eran un montón de nuevos aviones jets volando en formación. Bueno, mientras llegaban al borde del monte Rainier, miré alrededor de 160 grados al sur y pensé que los podría cronometrar porque era un día muy claro y aunque no sabía cuál era su destino, debido al hecho de que tenía el monte San Helen y el monte Adams a la vista, pensé que podía calcular lo rápido que iban y parecían
volverse y destellar en el sol apenas como un espejo. Y de hecho, yo estaba en un ángulo del sol que parecía dar en la parte superior de estas cosas peculiares, de tal manera que casi te cegaba cuando los mirabas a través del parabrisas de plexiglas. Bueno, empecé a cronometrarlos con mi reloj y mientras los miraba. Y seguía buscando sus colas y no tenían ninguna cola. Pensé, bueno, tal vez algo está mal en mis ojos, y yo miré el avión y abrí la ventana y miré por la ventana, y entonces estuve bastante seguro de que no tenían cola, no pude encontrar ninguna cola en ellos. Y en total la observación de estas cosas no duró más de 2 minutos y medio, y solo pude verlos claramente cuando parecían inclinar su ala o lo que fuera y el sol brillaba sobre ellos. Parecían algo como un plato de pastel que se cortó por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte de atrás. En ese momento pensé, bueno, tal vez son aviones de reacción, solo que con las colas pintadas de verde o marrón o algo así. Y no pensé demasiado en ello, pero seguí observándolos. Ellos no volaban en una formación convencional como las que se ven en nuestro ejército. Parecían entrar y salir justo encima de las cumbres de las montañas. Y yo diría que incluso bajaron a los cañones en varias ocasiones, probablemente a 100 pies de altura. Pero, por supuesto, podía verlos contra la nieve del monte Rainier y también contra la nieve en el monte Adams, mientras estaban destellando. Pero cuando observé el extremo de cola del último que pasó el monte Adams, miré mi reloj y mostró 1 minuto y 42 segundos desde que habían pasado por el monte Rainier. Bueno, pensé que era bastante rápido, aunque no me detuve a mirar cuál era la distancia entre las dos montañas. Bueno, aterricé en Yakima, Washington, y Albaster estaba allí para saludarme. Le conté lo que había visto y él me dijo que tal vez yo había visto algo desconocido para él. Y bueno, me olvidé entonces del asunto hasta que comencé a mirar mi mapa aquí en Pendleton y a tomar medidas en él. Y el mejor cálculo que pude averiguar para las velocidades de estos extraños aviones, incluso a pesar del posible error, estaría alrededor de 1200 millas por hora, porque hacer la distancia entre el monte Rainier y el monte Adams, vamos a decir aproximadamente 2 minutos, es casi, bueno, sería alrededor de 25 millas por minuto. Incluso podemos darle 3 minutos o 4 minutos, y todavía irían a más de 800 millas por hora. Y a mi conocimiento no hay nada, aparte de algunos de los cohetes alemanes, que fuera tan rápido. Estas cosas volaban más o menos a un mismo nivel de altitud. Solo estaban simplemente volando, nivelado. Y yo me reí, pensé que seguro que deben tener un gran viento de cola que les ayuda. Pero ese viento no parece que me ayude mucho a mí. Bueno, según mi leal saber y entender, les he dado mi mejor descripción. Eso es lo que realmente vi, y como le dije a Associated Press, estaría encantado de confirmarlo con mis manos en una Biblia, porque lo vi. Y si tiene algo que ver con nuestro ejército o con nuestra inteligencia, o si tiene que ver con algún país extranjero, yo no lo sé, pero lo vi, y lo hice desde una estupenda posición para observarlo. Y es tanto un misterio para mí como para todos los demás que me han estado llamando las últimas 24 horas preguntándome qué era. Este fue el origen de los platillos voladores, al menos como nombre, porque la descripción se ajustaba a algo que ya había sido observado por un granjero tejano en 1878. Este granjero también había descrito un plato gigante que volaba reflejando la luz solar sobre su superficie, aparentemente metálica también, y también a una gran velocidad. Apenas había pasado un mes desde el avistamiento de Arnold, cuando un guardacostas llamado Frank Ryman consiguió fotografiar en el mismo estado de Washington un disco volante. Pero el caso del guardacostas, a pesar de contar con evidencia gráfica, fue desmentido por los medios oficiales, que aseguraban que había confundido un globo aerostático con un objeto volador no identificado. Recuerdan que en el capítulo anterior hablamos ya de objetos voladores no identificados y globos aerostáticos. Si no, los invito a verlos porque la verdad que ese video está dando que hablar. La cuestión es que, supuestamente confundido por este globo aerostático, dio el origen a las siglas OVNI, objeto volador no identificado. Ahora que hemos establecido los precedentes de una línea de investigación que ya no está lejos de cumplir 100 años, déjennos adentrarnos en otro de los casos claves de la historia de la ufología: el OVNI de Kentucky. Para este caso, contamos no solo con una fecha, sino con una hora precisa. A las 13 horas 15 minutos del 7 de enero de 1948. Fue en ese momento cuando comenzó a sonar el teléfono de la sede central de la policía de Kentucky. Se trataba de los aterrados habitantes de una localidad situada a unos 100 kilómetros, que informaban haber visto un extraño objeto volador
con apariencia metálica, pero que emitía luz y se movía avanzando y retrocediendo a una gran velocidad y con unos movimientos imposibles para cualquier objeto tecnológico de la época. Recordemos que estamos hablando de 1948. El caso de Kenneth Arnold era muy reciente y de inmediato se hicieron asociaciones con la serie de objetos luminosos que lo habían acompañado durante su vuelo. Fue así como muchos periódicos catalogaron naturalmente este caso como un platillo volante. La policía de Kentucky se puso en contacto de inmediato con la base aérea del lugar, conocida como la base aérea Goodman, para consultar si ellos habían puesto en el aire alguna aeronave que se ajustara a la descripción de los testigos. La base aérea no tenía en ese momento programado ningún vuelo sobre la zona, o por lo menos así lo han dicho, pero las llamadas no paraban de llegarle al cuartel de policía, informando que el objeto, después de sobrevolar las zonas pobladas, había comenzado a alejarse. Pero no fueron solamente los civiles quienes avistaron el ovni. Los radares de la misma base aérea comenzaron a detectar las maniobras de una aeronave totalmente desconocida. Recordemos que estamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y cualquier incursión aérea sin identificar era considerada potencialmente peligrosa. 3 cazas se encontraban cerca en vuelo de prácticas. La base aérea se puso en contacto con la cuadrilla y les asignó la misión de investigar el suceso. Aquí es cuando aparece otro nombre célebre de la ufología, el comandante Thomas Mantell. Inmediatamente la formación se dirigió a las coordenadas en donde, según el radar, el objeto desconocido estaba maniobrando. Los pilotos finalmente avistaron el ovni a unos 4.500 metros de altura. Informaron a la base a las 14:45 y el comandante Mantell decidió, a pesar de los riesgos de subir a esa altura con un Mustang que no contaba con máscaras de oxígeno, acercarse para reportar de inmediato la información sobre el objeto volador no identificado. En otras palabras, decidió perseguirlo, incluso apostando su huida o su muerte ante este suceso. El comandante Thomas Mantell iba a la cabeza del grupo, remontó altura y comenzó la persecución mientras informaba a la base. «Veo algo por encima y delante de mí». Al describir el objeto volador dijo que parecía metálico y de un tamaño enorme. Unos segundos más tarde tuvo lo que sería su última comunicación con la base. «Vuela encima de mí, me aproximo a él. Está volando a unos 6.000 metros». El caso del comandante Thomas Mantell fue el primero de un piloto militar fallecido como causa directa de un encuentro con un ovni. El avión de Mantell desapareció de la vista de sus compañeros, al igual que el objeto volador. La comunicación por radio quedó muerta. Y a las 15 en punto, según el informe de la base aérea de Goodman, el objeto volador desapareció y el avión que piloteaba el comandante Mantell cayó en picado, desintegrándose antes de tocar la tierra. A pesar de que el informe y la descripción de lo que ocurrió aquella tarde fueron más que claros, las fuerzas aéreas de la nación calificaron la muerte del piloto como accidental y dijeron que el ovni visto aquel día había sido una confusión ocasionada por una identificación errónea del planeta Venus. Se ignoró deliberadamente el hecho de que el objeto había sido detectado por el radar de la misma base aérea y que Mantell se había acercado lo bastante al objeto como para describirlo como un disco metálico. El informe oficial cerró el caso para los organismos militares, pero ese momento y hasta ahora ha sido ignorado y desestimado por los investigadores civiles independientes y el público en general. Poco tiempo después comenzaría la carrera espacial, y aunque los casos de Kenneth Arnold y Thomas Mantell no tuvieron importancia oficial, sí lograron generar una inquietud mundial, abriendo una segunda posibilidad al momento de observar los cielos. Ya no se trataba solo de tecnología enemiga espía. Podría tratarse de algo mucho más inquietante, algo mucho, pero mucho más peligroso. Algo curioso es que en el año 1948, 58, 68 y 78 fueron años de una alta actividad ovni, que además comenzó a incluir los llamados encuentros cercanos de la tercera fase, o del tercer tipo. Aquellos en los que no solo se observan objetos ajenos a la tecnología humana, sino que también se pueden observar a sus tripulantes. Como para sumar a esas fechas, en 1966 se dio el caso anterior del gigante de Presque, el alien gigante de Presque. Los vamos a dejar el enlace en los comentarios fijados. El interés y la inquietud producidos por estos fenómenos atrajeron la atención del Pentágono y la CIA, y se confeccionó el llamado Informe Robertson,
que pasaría a formar parte del famoso proyecto Libro Azul. Hasta ese momento el fenómeno ovni estaba reducido a los informes oficiales y a las declaraciones de los testigos. Pero eso cambiaría muy pronto cuando hiciera aparición una figura inédita hasta el momento: el contactado. Y aquí es donde aparece otro nombre ineludible a la historia del estudio del fenómeno ovni: George Adamski. Aunque los aportes de Adamski han sido puestos en tela de juicio en más de una ocasión y una gran mayoría de aficionados lo consideran un simple fraude, lo cierto es que pocas veces se ha analizado la historia de este polaco que vivía en Norteamérica y que se dio a conocer al mundo a sus 61 años de edad, cuando inauguró los encuentros en tercera fase. George Adamski, contra lo que muchos creen, tenía estudios de astronomía e investigó largamente el fenómeno antes de centrarse en buscar un método para lograr contactar con inteligencias extraterrestres. En 1952, Adamski vivía muy próximo al famoso observatorio de Hale, que en aquel momento se llamaba Monte Palomar. Logró reunir a un grupo de amigos y otros interesados en el fenómeno ovni y se dirigieron hacia Desert Center, en Arizona. En aquel momento no hablaba de mensajes telepáticos, sino de una fuerte intuición de que en ese lugar apartado lograría por fin su primer contacto. Así fue como el 20 de noviembre de 1952, la expedición improvisada que ya estaba en camino a la búsqueda de contactar con entidades alienígenas había hecho un alto para comer un sándwich y tomar algo. Fue en ese momento cuando Adamski vio en el cielo una nave en forma de cigarro, de las que solo años más tarde serían identificadas como naves nodrizas. La nave se alejaba lentamente del lugar y Adamski comenzó a gritar pidiendo que alguien lo llevara hacia allí en coche, ya que él no sabía conducir. Sus compañeros, que también declararon haber visto la nave en forma de cigarro, lo acompañaron hasta un lugar próximo, a donde el objeto parecía haber aterrizado. Adamski insistió en que debía ir solo, ya que los visitantes esperaban un encuentro discreto. Según diría más tarde, tuvo que esperar poco tiempo antes de que un hombre joven, en apariencia de unos 30 años, se acercara hacia él. Tenía el pelo de un rubio muy claro y largo, y era de baja estatura. Vestía un traje enterizo y le hizo gestos para que se acercara. Antes de ese encuentro, Adamski ya había tomado varias fotografías de la nave nodriza, pero no tomó ninguna del supuesto alienígena, a pesar de que le pidió permiso para hacerlo. Pero según él, el extraño se negó. Según describió el contactado, este ser tenía la cara redonda y una frente amplia. Sus ojos eran verdes con algunos destellos grises, muy grandes y oblicuos. Los pómulos eran un poco más altos de los del hombre occidental, pero no tanto como los que podrían verse en el asiático o en un aborigen. Su nariz era recta y no demasiado grande. La boca era proporcionada y sus dientes eran muy, pero muy blancos. No tardó en averiguar la procedencia del visitante. Este venía del planeta Venus. La comunicación fue telepática. Acordaron volver a encontrarse, pero el único dato concreto de esta entrevista parece haber sido la procedencia del extraterrestre. Algo que Adamski nunca rectificó, pero que suena bastante ingenuo. A menos, claro, que fuera verdad, porque Adamski, como decíamos, tenía conocimientos de astronomía y es poco probable que, si hubiese inventado todo, hubiera elegido algo tan infantil como un cliché de historietas para niños. Además, hubo otros 6 testigos que observaron el encuentro con prismáticos y aseguraban que todo ocurrió tal y como Adamski lo había relatado. De hecho, firmaron una declaración donde dejaron asentado todo el encuentro. Poco después del avistamiento de Adamski y su grupo, una radio de San Diego describió el mismo aparato, y no solo eso, añadió que también había sido observado por cientos y cientos de testigos. Esa noche Adamski mantuvo una larga conversación con 6 oficiales de las Fuerzas Aéreas, que le aseguraban que aquel objeto no era de origen terrestre. Tiempo después, y luego de una intensa movilización, un viernes de agosto de 1947, él y otras 4 personas se dirigieron hacia un punto que le había sido indicado telepáticamente y pudieron observar hasta 180 objetos que volaron sobre ellos en formaciones de hasta 30 naves. Al día siguiente, Adamski habló del hecho con Tony Belmont, un amigo suyo, que había estado con otras personas en un rancho cercano y también habían visto el desfile de ovnis, llegando a contar a más de 200. Adamski era propietario de un restaurante.
A finales de 1949, 4 hombres se presentaron allí. 2 de ellos ya habían ido antes para conversar con él sobre estos supuestos avistamientos. Uno de esos hombres era Maxfield e iba acompañado con su socio llamado Bloom. Los dos trabajaban en el laboratorio de electrónica de la Marina de Punta Loma, cerca de San Diego. Los otros 2 trabajaban en el centro similar de Pasadena. Según Adamski, uno de ellos tenía un uniforme de oficial. Los hombres le preguntaron si quería colaborar con ellos, intentando obtener fotografías de las naves. Sabían que él tenía 2 pequeños telescopios y creyeron que le sería más fácil maniobrar con ellos que con los enormes aparatos de Monte Palomar. Después de deliberar por un rato, decidieron que lo mejor sería que Adamski orientara sus instrumentos tomando como referencia a la Luna. No pasó mucho tiempo hasta que logró tomar 2 fotografías de un objeto que volaba por el espacio frente a nuestro satélite natural. 2 copias de estas fotografías le fueron entregadas en 1950 a Bloom para que se las hiciera llegar a Maxfield, quien debería proceder a analizarlas. Pero el resultado del análisis y las fotografías nunca volvieron a manos de Adamski. ¿Qué habrá pasado? Eso vamos a verlo. La Fuerza Aérea negó tener conocimiento de la fotografía y negaron también que alguna vez hubiesen aceptado intercambiar evidencia con un civil aficionado. En marzo de 1951 obtuvo su primera gran secuencia de fotografías de lo que hoy llamamos naves nodrizas, pero sus esfuerzos posteriores no tuvieron tan buenos resultados. Según él mismo admitió, solo pudo fotografiar puntos blancos muy alejados. En 1951 y 1952, Adamski aseguró haber tomado más de 500 fotografías de ovnis, aunque él mismo reconoció que apenas una docena eran lo suficientemente claras como para que pudieran servir de evidencia. Las fotografías de Adamski comenzaron a circular por todo el mundo. Puso los negativos a disposición de quien quiera analizarlos y para defender la autenticidad de sus documentos y del origen extraterrestre de las extrañas naves, tenía un argumento que nunca pudo ser refutado. Si se tratara de vehículos militares experimentales secretos, nunca se le habría permitido publicar las fotografías ni enviarlas a través de un correo normal. De hecho, se había enviado el juego a una base de la Fuerza Aérea. Por un simple procedimiento de seguridad nacional, habría sido detenido si lo que había fotografiado eran proyectos secretos del gobierno. En cambio, si se tratara de naves extraterrestres, cualquiera podría tomar una fotografía y no podrían evitar que ésta se difundiera. Así que lo más sencillo era dejar que la información circulase. La historia de George Adamski ha sido estudiada numerosas veces, innumerables veces, y jamás aceptó haber cometido fraude, por muy extrañas e inverosímiles que fueran algunas de sus declaraciones. Las imágenes de algunos de los ovnis, con un diseño tan particular que se les llamó platillos Adamski, continúan apareciendo cada tanto en registros actuales, aunque es imposible asegurar que esto sea una confirmación de su autenticidad. También podría tratarse de montajes homenajeando al primer contactado de la ufología. Mientras tanto, los invitamos a vernos en el camino.